Dios les bendiga a todos en esta hora. Damos gracias al Señor por darnos la bendición de estar conectados nuevamente una tarde más. La misericordia del Señor ha sido grande. Sean todos bienvenidos a un nuevo tema. Y nos gozamos de escuchar también lo que mi hermana Nelly nos ha estado compartiendo. Y sin duda alguna es una enorme bendición ver que el Señor tiene la fidelidad de contestar cada petición que se ha presentado delante del Señor. Y es que todo lo que el Señor permite, lo permite no para ver derrotado o derrotada a una hija de Él, sino que lo permite para que en medio de esa dificultad, de esa tormenta, veamos su poder, tener cuidado desde lo más pequeño hasta lo más grande. En esta tarde, con la ayuda del Señor, noche ya también para los que están en Estados Unidos, Señor me ha entregado un nuevo tema para compartir en el ministerio. Y ya envié el material ahí al grupo para que puedan tener ahí cada lámina. Y también ahí contiene una serie de citas bíblicas que en su enunciado están algunos textos. Pero la idea es que con más tiempo pues cada uno pueda ir y buscar la cita bíblica y ver de lo que trata cada uno de los ejemplos. Quiero decirle que los ejemplos ilustrados en la presentación, pues el Señor me hizo sentir que ejemplos, tomar en la palabra muchos ejemplos relacionados con el tema. Y el tema es: cambia de actitud, viene tu milagro. Como personas estamos rodeados infinitamente de tantas circunstancias que agobian nuestra vida. Y todo eso tiene un propósito por el cual el Señor lo permite. Y la fuente del milagro, la fuente de todo lo que necesitamos es Dios. Entonces, pero nuestra actitud marca una gran diferencia. El Señor muchas veces está esperando que nosotros vayamos y veamos qué vamos a hacer con lo que nos está pasando. Si lo vamos a buscar a Él, si vamos a tener una mente positiva, un optimismo sobre eso. Y es ahí donde está la diferencia de ver qué es lo que vamos a provocar en el Señor. Porque el Señor es fiel y verdadero. Él ha prometido tantas cosas para nosotros como hijos, pero que sí definitivamente depende de nosotros cómo nos vamos a portar o cómo es la actitud que vamos a tener frente a lo que estemos atravesando. Entonces vamos a comenzar por establecer lo que es ese término actitud, porque hay actitud con P y hay actitud con C. Pero en esta tarde, noche, vamos a hablar de lo que es actitud con C. O sea, es un acto, conducta. Y en la primera lámina habla de lo que es la actitud. Y dice que es el estado mental, la posición mental que tomamos con respecto a nuestra vida y los temas que nos afectan. O sea, esto significa que no es lo que pensamos, sino cómo lo pensamos. Nuestra actitud forma parte de cada hecho de nuestra vida. Nos demos cuenta o no, la actitud es la esencia de la forma como actuamos. Nosotros día con día nos afrontamos a noticias, a situaciones, a problemas, a dificultades, a enfermedades, tantas cosas que nos rodean. El simple hecho de estar en esta tierra significa que estamos rodeados de muchos desafíos. Máximo estando en los caminos de Dios, que hay una lucha no física, sino que sabemos que es espiritual. Y en medio de esa lucha se está peleando una victoria. Y nosotros tenemos a nuestro favor y de nuestro lado quién nos da la victoria. Pero a veces en la circunstancia difícil nos encajonamos y nos encerramos ahí y vemos que no hay solución.
y pensamos que se acabó el mundo, que ya no tiene solución nada, que toda nuestra historia finalizó ahí. Pero nosotros tenemos la fuente, tenemos el Todopoderoso a nuestro lado, que nos ha dado tantas promesas en su palabra. Pero en ese momento difícil, en reiteradas veces se nos olvida ir y tomar esas promesas. Y es ahí donde, como hijos de Dios, increíblemente afuera, personas que no son cristianas a veces nos sorprenden con la actitud que toman ante una enfermedad, ante un problema. Pero cuanto más nosotros que estamos en los caminos de Dios debemos de ser un ejemplo para el mundo, un ejemplo para la sociedad, un ejemplo para la familia, un ejemplo para los vecinos, un ejemplo para la iglesia, para todos los que nos rodean, de cómo tomamos lo que el Señor permite que pase a nuestras vidas. Nunca pasa algo si Dios no lo permite. Por eso es importante estar en la voluntad de Dios, porque si estamos en la voluntad de Dios, en la voluntad de Él opera todo lo que pasa alrededor nuestro. No así cuando hay desobediencia, porque hay cosas que vienen por desobediencia. Pero hasta en eso el Señor tiene misericordia y se glorifica de la manera que no pensamos a veces, que no nos imaginamos. Pero ¿qué hace ahí la diferencia? La actitud. Yo voy a ir y buscar al dador de los milagros. Yo voy a ir a pedir misericordia. No es a cualquiera que le vamos a ir a pedir misericordia. Yo le voy a ir a pedir fortaleza. ¿A quién? Al que ha prometido fortalecerme, al que ha dicho que todo lo puedo en Él, al que ha dicho que soy más que vencedor, al que ha dicho muchas cosas a mi vida. Ahí es donde vamos a ir. Por eso lo importante de cómo es nuestra actitud no es a una persona que nos vamos a acercar, no. Es al que hace el milagro. Pero ahora bien, si mi actitud es la más positiva posible, no es la circunstancia que determina cómo voy a pensar, sino que la palabra, sino que la promesa de Dios. ¿Qué es lo que busco con mi actitud? Un milagro. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es aquello que usted y yo no lo podemos hacer humanamente. No se puede ni con todo el dinero, no se puede ni con todo el conocimiento, no se puede ni con toda la capacidad, ni con todas las actitudes, como decíamos, que también hay actitud con P, que se refiere al desarrollo que podemos tener en muchas cosas. No lo podemos hacer. Pero hay un ser supremo que sí puede hacer los milagros. Ahora bien, veamos qué es un milagro. Un milagro es un acontecimiento extraordinario. Mira, escucha la palabra extraordinario, causado por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la fuente de los milagros es Él. Usted y yo no podemos hacer milagros. Por eso humanamente muchas personas están equivocadas y dicen, porque yo puse manos se sanó a alguien, porque yo oré pasó esto. No, hermano, no nos equivoquemos. Los milagros no pasan porque hagamos lo que hagamos nosotros. No, los milagros pasan porque Dios los hace. El humano, el hombre y la mujer solamente somos un medio. La gloria y la honra es para Él. Él es el que hace los milagros. Usted y yo no hacemos milagros. Usted y yo solamente somos instrumentos por la misericordia de Dios. Muchas veces escuchamos Dios con nosotros y sin nosotros es siempre Dios. Y es que es así. Pero usted y yo sin Dios no somos nada. Y máxime aquí si estamos rodeados de desafíos alrededor de nuestro diario vivir, cuanto más necesitamos que Dios esté en nuestra vida para vencer. Porque las promesas son para los hijos de Dios. Si el Señor tiene misericordia en muchas maneras, nosotros no nos imaginamos, porque el Señor no opera en una regla. Esto es así no, Él opera como Él quiere y usted y yo no le podemos cuestionar. Pero las promesas que están en las palabras son para los hijos e hijas de Dios. Pero aún así su bondad es tan grande que dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Porque el Señor es así.
Y muchas veces Él hace obras poderosas en ciertas personas que han buscado un favor de Dios y luego se alejan. Pero es que Dios es así, lo que Él da, Él no lo quita. No somos como nosotros que a veces hacemos algo y cuando vemos que no resultó como esperábamos, venimos y nos incomodamos. Dios no viene y quita algo. Por eso es que escuchamos también muchas personas que fueron usadas en el pasado y siguen siendo usadas. Porque el Señor puso un don en esa persona. El Señor puso un don en esa vida. Pero no significa que está dentro de la voluntad de Dios. El don por sí solo está operando en esa vida. Pero ese ya es otro tema, ¿verdad? Pero el punto es que tengamos claro que la fuente del milagro es el Señor. Entonces dice que es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios. Los milagros representan un elemento importante en la obra de Jesucristo. Incluyen las sanidades, la restauración de la vida de los muertos y la resurrección. Los milagros forman parte del Evangelio de Jesucristo. En la palabra, en el Nuevo Testamento, podemos ver tantos momentos, tantos acontecimientos de milagros que hizo Jesucristo. Pero vean qué maravilloso, que Él dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Él nos ha dejado para llevar la gran comisión, pero también dijo que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Y Él se fue, pero dejó al Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo hizo tantos milagros estando acá en la tierra, pero Él dejó al Consolador y a través de su obra perfecta Él sigue haciendo milagros. No podemos decir, no, es que los milagros eran para los de ayer, ahora no, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. La fuente del milagro es Él siempre. Es a Él que tenemos que venir y buscar y provocar ese milagro delante del Señor. Porque Él es el único que nos puede auxiliar cuando ya no podemos más. Entonces, ahora bien, entendamos cuál debe ser nuestra postura hacia cualquier circunstancia. Porque su circunstancia es distinta a la mía. Todos pasamos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor va haciendo una obra muy particular, muy específica en cada vida. Lo que pasa a la hermana, al hermano, no es lo que yo paso. Pero mire que algo tan glorioso, lo que usted y yo pasemos es distinto, pero en la misma fuente del milagro es Cristo. Y el mismo ser, el mismo Dios todopoderoso que auxilia su vida es el que auxilia mi vida. Entonces tenemos que venir y estar con la mejor actitud, creyendo que Dios va a hacer el milagro conforme a su voluntad. Porque hasta para venir y pedir hay que tener gracia, hay que tener humildad delante del Señor. Porque al Señor no le vamos a venir a obligar, al Señor no le vamos a venir a exigir, no, sino tocar su corazón, implorar misericordia y ver el milagro materializado según sea nuestra necesidad. Entonces, ¿cuán importantes son estos dos puntos? En la actitud y el milagro. Porque a veces por nuestra actitud que está tan pésima, no viene nuestro milagro. ¿Por qué? Porque la actitud va acompañada de la fe, la perseverancia, la lucha. Porque yo no puedo decir el Señor va a hacer un milagro, yo no le estoy creyendo. Yo no puedo decir el Señor es el Todopoderoso, pero dudo que puede hacer. Entonces, si se fija aquí, esta actitud va acompañada de la fe y la perseverancia. ¿Por qué? Porque a veces el milagro no va a ocurrir en ese mismo minuto que estamos pidiendo. A veces son milagros progresivos, a veces pasan semanas, meses, incluso años, pero Dios nunca tarda en hacer lo que quiere hacer en su vida y en la mía. Entonces, entendiendo lo importante que es la actitud y el milagro que estamos buscando, ya entendimos este punto, pero vale recalcarlo. ¿Quién es la fuente de los milagros? Jesucristo. Jesucristo es la fuente de los milagros. No es la vecina, no es la amiga, no es el amigo, incluso no es el pastor. Que a veces yo he escuchado hermanos que dicen, es que no me vino a visitar el pastor, es que no vino el líder. Hermanos y hermanas, aunque no venga el líder, aunque no venga el pastor quizás a orar por su vida y la mía, como antes era distinto, había un
había un intermediario. Se recuerda con el pueblo de Israel, a través de Moisés el Señor hablaba al pueblo. Pero cuando vino Jesucristo entró la gracia. Y usted y yo en el momento que dispongamos nos podemos arrodillar, implorar ese milagro. Usted no necesita que venga ni el pastor, ni el líder, ni nadie más, porque usted y yo tenemos la libertad de venir y tocar esa puerta para que nuestro milagro ocurra, creyéndole al Señor. Entonces la fuente de los milagros es Jesucristo. Y vamos a ver una serie de ejemplos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, enfocado a estas personas que su actitud, su acto como tal, hizo que la mano de Dios obrara y hubo un milagro poderoso en ellos. Y el primero que vamos a ver es el de Jocabed, la madre de Moisés. Aquí está el pasaje bíblico, está en Números 26:59, pero como le digo, pues puede ir al pasaje y ahí hay un desarrollo más amplio de lo que relata, pero aquí por asuntos de tiempo, pues he sido un poco más puntual con los textos bíblicos. Pero en este sentido, Jocabed, la madre de Moisés, recordemos, todos conocemos, todos los relatos que le traigo, los conocemos. Entonces, nos trasladamos a ese tiempo. Recordemos que en ese entonces todo el que naciera varón debía ser eliminado. No se podía permitir que sobreviviera. Pero en ese momento, esta mujer Jocabed concibió y dio a luz un niño varón. Veamos la actitud que tuvo esta mujer. Ella pudo haber dicho, pues no, todos los niños los están eliminando, también este se va a ir y ¿qué voy a hacer? Pero no, veamos la actitud que tuvo esta mujer. Dice la palabra que ella cuidó del niño por 3 meses. Y obviamente el tiempo pasó y ya no podía tenerlo ahí con ella como ella deseaba. ¿Qué hizo? Es que mire que cuando usted y yo queremos luchar y queremos provocar el favor de Dios, hasta el Señor abre nuestra mente para hacer cosas que quizás ni se nos hubieran ocurrido, pero ya está el Espíritu Santo operando en lo que usted y yo vamos a hacer, en la actitud, en la acción que vamos a tener. Entonces esta mujer decidió poner al niño en un cestito y lo fue a poner al río Nilo. Vamos a leer primera lámina para que veamos que sí realmente se llamaba la mamá de Moisés, ¿verdad? En Números 26:59 dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram y a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Y aquí en Éxodo 2:2 dice, la que concibió y dio a luz un hijo y viendo lo que era hermoso le tuvo escondido por 3 meses. No lo puso ahí en la puerta, mire, pues sí, yo tengo un hijo varón. No hizo eso ella. Ella lo cuidó por 3 meses, dice la palabra. Pero como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y la colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Se imaginan lo que esta mujer estaba sintiendo ver que su niño, su bebé ya estaba puesto en esa cestita y ahí va en el río? Pero es que ahí es donde opera el poder de Dios, lo que usted y yo no podemos hacer, pero Dios sí. Aquella mujer de seguro se sintió angustiada, pero actuando en fe, confiando en que Dios iba a preservar la vida de este bebé. Y lo que ella no sabía, todo lo que Dios tenía para con la vida de Moisés. Pero Dios ya tenía un plan con Moisés. Y a través de la mente y la acción de la mamá ya estaba actuando el poder de Dios, ya estaba operando el milagro de Dios. Entonces dice en Éxodo 2:6, y cuando la abrió, fue la hija del faraón, ¿verdad? Por eso le digo, vamos con textos más puntuales, porque si no, nos llevaríamos más tiempo leer toda la porción. La abrió, dice, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de las hebreas es este. El 9. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré.
Y la mujer tomó al niño y lo crió. Imagínense cómo operó el poder de Dios, que permitió que la mamá sanguínea, ella fuera quien criara a Moisés. Y ya cuando tenía su cierta edad lo llevara donde la hija del faraón. Y ya luego sabemos todo lo que el Señor hizo a través de la vida de Moisés. Pero mire cómo inició todo, con la actitud de la mamá. La mamá sabía que Dios tenía un plan maravilloso, quizás no lo conocía en exactitud, pero ella actuó. Ella actuó positivamente y el Señor hizo un milagro grande en su vida y en la vida de Moisés. Podemos ver ahí la importancia del primer ejemplo, la actitud, cómo cambia una situación. Porque si esta mujer no hubiese actuado así, toda la mano de Dios no se hubiera desarrollado como lo hizo. Y Moisés no hubiera sido la persona usada que fue por parte del Señor. Luego tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Ana. Ya conocemos la historia de Ana. Ana pues no podía concebir y ella deseaba ser madre, pero no podía. Y si se fija aquí en la imagen, dice que ella le contaba sus problemas a Dios. Ella no publicaba su aflicción ni oraba. No publicaba lo que ella oraba. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los problemas y las circunstancias que nos estén agobiando, ¿a quién tenemos que venir y decírselo? A Dios. Porque recordemos, Él es la fuente del milagro. No es ninguna de las personas que nos rodean, es Dios. Y ella hizo un pacto. Cuando nosotros venimos y pedimos el favor de Dios, tenemos que tener cuidado qué es lo que le estamos prometiendo a Dios. Porque hay que ser cumplidos con lo que le prometemos. No es solo por prometer en la aflicción, no, hay que ser cuidadosos. Porque hasta en esto nos da un ejemplo bien especial, Ana. Ella cumplió lo que le dijo a Dios, que ella iba a dedicar a su hijo para su obra, y así fue. Entonces veamos en 1 Samuel 1:10, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mire, ya no dijo, no, pues si no puedo tener hijos, ¿verdad? Ya me quedé así. Ya me pasa lo que me pasa con el Cana y todo lo que me pasa alrededor, y bueno, pues, ¿qué más da? Ella no hizo eso. Ella vino, lloró amargamente y comenzó a provocar un milagro. Mire qué glorioso. Y dice, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella fue, oró amargamente creyendo en Dios, hizo un pacto y una promesa con Dios. ¿Y será que se quedó sola ahí? Pues Ana fue a llorar, hasta dijeron que si es que estaba, que se había ingerido vino. Porque en el desarrollo de la lectura podemos ver todo eso. Pero ¿será que Ana solo fue, lloró, hizo el pacto y ahí quedó todo? No, es que cuando usted y yo cambiamos de actitud, algo pasa, viene un milagro. Mira lo que pasó después. En 1 Samuel 1:20 dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Mire, ¿a quién lo pidió ella? A Jehová. Dios no se quedó con aquella oración. Dios no se quedó con aquel llanto, aquel gemido. No, Dios respondió. Y esta mujer, así como hizo una promesa, también la cumplió. Este ejemplo es claro también de la actitud positiva que tuvo hacia provocar un milagro. Que el Señor vino y se movió a misericordia con ella y le concedió su petición. Pero también nos enseña lo importante de cumplir lo que le prometemos a Dios.
Porque no es solo venir y yo le voy a pedir el milagro y como sea y yo prometo lo que sea. No es así. Hay que ser cuidadosos con eso. Aquí vemos un segundo ejemplo de la actitud importante que tuvo Ana para ver que viniera el milagro. Luego tenemos ya en el Nuevo Testamento un ejemplo más. Ese es el de la mujer del flujo de sangre. Aquí vemos otra forma de milagro. Dice la palabra en Mateo 9:20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. 22. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Veamos este ejemplo. Esta mujer no estuvo enferma 1, ni 2, ni 3 años. Dice la palabra que fueron 12 años. Si nosotros queremos el milagro en una hora, ¿verdad? Dice 12 años. Esta mujer se gastó todo lo que tenía. Agotó todos sus recursos. ¿Por qué permitió esto el Señor? Para ver su poder glorificarse en la vida de esta mujer. Pero esta mujer, después de gastarse todo, de sufrir tantos años con ese flujo, ¿se imagina cómo estaba esa pobre mujer después de sufrir por 12 años y padecer esa enfermedad? Me imagino yo sin fuerza. Pero miren, la actitud va acompañada de la acción y la fe. Porque veamos aquí, ella no se quedó en su casa y acostada donde estaba frustrada que no había tenido sanidad. No, ella se levantó. Se fue detrás de donde iba, ¿qué? La fuente del milagro, Jesucristo. Y mira lo que dijo dentro de sí ella. Si tocare solamente el manto del Señor, seré salva. Ella dijo una palabra, ella la creyó. Y mira lo que le dijo Jesús. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. No solo fue sana, fue salvada también. Porque el Señor cuando hace algo lo hace perfecto. Entonces, ¿qué le dijo? Tu fe. ¿Qué significa esto? Que la fuente del milagro es Jesucristo. Pero si esta mujer no hubiera actuado en fe, su milagro no hubiera llegado. Veamos la importancia de la actitud que tuvo esta mujer para provocar el milagro en su vida. Un ejemplo muy diferente porque fue mucho tiempo. Pero sabe que los milagros no llegan antes ni después de lo que es la voluntad de Dios. Llegan en el momento preciso que el Señor desea y le place a Él. Pero veamos aquí este ejemplo tan especial de la actitud que tomó esta mujer y fue salva y sanada. Ahora vamos a ver otro ejemplo más. Pedro cuando caminó sobre las aguas. Todos hablamos de que Pedro le falló la fe y que se iba hundiendo y todo eso, ¿verdad? Pero veamos también aquí que hay un ejemplo especial de actitud que tuvo Pedro. Si nos fijamos, ¿cuántos eran los discípulos de Jesús? La palabra dice que eran 12. Eran 12 discípulos. Pero solo uno se atrevió a decirle a Jesús que quería caminar sobre el agua. Y si bien es cierto que a Pedro le entró la duda y comenzó a hundirse, pero vamos la actitud de Pedro. En Mateo 14:28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hay que ser desafiante para ver las cosas extraordinarias. En lo normal no se ve,
más allá de lo que nosotros conocemos. Para ver la gloria celestial, para presenciar algo sobrenatural, hay que ser atrevidos, como decimos. Así es el humano, así es lo espiritual. Pedro fue atrevido, le dijo a Jesús, yo quiero ir contigo. Y aunque se haya hundido, pero Pedro caminó, aunque sea un cierto tiempo, caminó sobre las aguas. Los demás discípulos no caminaron, pero Pedro sí. ¿Por qué? Había una actitud en él. Había una actitud especial en él. Aquí tenemos otro tipo de ejemplo. Usted y yo queremos ver cosas sobrenaturales. Hay que ser atrevidos en lo espiritual. En lo normal, en lo promedio, no se ve más allá de lo que conocemos normalmente. Hay que ir más allá. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira lo que dice, clama. Un apego, una búsqueda. Y ahí viene algo glorioso para nuestras vidas. Entonces, no solamente milagros en sanidad, en solucionar un problema, no. Si nuestra vida espiritual queremos que crezca a la magnitud que al Señor le plazca, pero para darle la honra y la gloria a Él. Porque si es para vanagloria, no. El Señor ya conoce antes de que usted y yo actuemos, el Señor ya conoce la intención que llevemos. Pero lo que quiero decirles es que si queremos ver cosas gloriosas, tenemos que ir más allá de lo normal. Y ser atrevidos como fue Pedro. Entonces, viendo ese ejemplo, avanzamos al siguiente ejemplo, que es la niña de 12 años que está en el Nuevo Testamento. Ahí podemos ver que le llegaron a decir a Jesús que estaba muerta. Se llegó la comunicación ahí, la noticia, perdón. Y ella escuchó Jesús de que la niña estaba muerta. Y vean Marcos 5:35 lo que dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Qué quiere decir esto? Que el padre de esta niña estaba cerca del maestro. Y el padre de esta niña estaba cerca de la fuente del milagro. Y dice que entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, solamente duerme. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y en Marcos 5:40, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Veamos varios puntos acá. Cuando vieron a la niña muerta, cualquiera pudo haber dicho, vamos a ir a buscar todas las cosas que necesitan para hacer lo que ya sabemos que se hace cuando alguien fallece. No, el padre de esta niña no hizo eso. Él estaba con el maestro. Le creyó al maestro. La madre de esta niña le creyó al maestro. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que los que no creían en lo que iba a pasar ni lo que estaban diciendo, lo sacaron. Solo estaban ahí los que creían. Porque los milagros ocurren cuando los creemos. Cuando los creemos. Entonces ahí estaban esos padres actuando en fe, creyéndole al Señor. Y mira, su hija resucitó. Jesús le dijo, no está muerta, solamente duerme. Dice que se quedaron espantados de aquel milagro. Y sabemos que no fue el único milagro que el Señor hizo de resurrección. ¿Pero por qué pasó esto? Porque Él es la fuente del milagro, Él es la fuente del poder. Y porque estas personas tuvieron una actitud que vino y provocó ese milagro.
Luego avanzamos a lo que es el ciego Bartimeo. Dice en Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántas veces el Señor, quizás no así lo vemos ahí porque esto es espiritual, pero cuántas veces el Señor nos está diciendo que quieres que haga por ti? Y empezamos: es que yo no creo que el Señor tenga poder para hacer eso. Es que saber usted si lo va a hacer, porque yo sé que el Señor tiene poder, pero ay, es que está difícil, a mí la fe me falla. Imagínense que el ciego Bartimeo hubiera pensado así. No, él fue puntual. Él fue preciso y le dijo que recobrara la vista. Que eso era lo que él deseaba. Y ahí nuevamente Jesús le dice: tu fe te ha salvado, así como la mujer del flujo de sangre. Quiere decir, como tú creíste, ahí está tu milagro. Ahí nos dan ejemplo de que cuánto nos falta a nosotros creer para ver ese milagro. En cualquier circunstancia que estemos atravesando. Luego vemos el ejemplo de Pablo y Sila. Pablo y Sila. Sabemos quién fue Pablo y quién fue Sila, ¿verdad? Y sabemos que ellos en un momento estuvieron encarcelados. En Hechos 16:25 dice: pero a medianoche orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios. Estaban en una prisión. Nos echaron a llorar, ¿verdad? Nos dijeron: pobrecitos nosotros, adoramos al Cristo y ¿dónde estamos? No, eso no fue su actitud. Dice que orando y cantando himnos a Dios. Veamos esta actitud. Cuando ya no podemos más, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar, adorar a la fuente de nuestro milagro. Y lo maravilloso de lo que se relata en la palabra de Pablo y Silas es que no solamente fueron ellos los alcanzados por ese milagro, sino también hubo algo más. Y veamos lo que dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Se imagina el carcelero ahí, el pendiente de todos los prisioneros, cómo se sintió? Preocupado. La palabra dice que él pensó que todos se habían ido, pero no, ahí estaban. Y mira qué glorioso. No solamente hubo un momento de gloria increíble ahí en la vida de Pablo y Silas y en esa cárcel, sino que llegó la salvación también para ese hombre. Que cuando nosotros le creemos al Señor y cambia nuestra actitud, hasta nuestro alrededor es alcanzado por ese momento glorioso, ese momento de victoria, de milagro en nuestra vida. Entonces veamos qué interesante es la actitud que tuvo Pablo y Silas. Ejemplo a nuestra vida, que esa debe ser nuestra actitud. Y así hay muchos ejemplos más en la palabra. Recordemos lo que le pasó a Job. En el momento más crítico que dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y después la palabra relata cómo el Señor bendijo la vida de Job. No dice que Job se quedó derrotado y vencido, no dice eso la palabra. Y como la actitud de Job fue así, de increíble, así fue también el milagro, la bendición que lo acobijó, que lo arropó de parte del Señor.
Entonces, cuán importante es la actitud que usted y yo tengamos delante de la presencia del Señor con lo que nos está ocurriendo. Se fijan en todos los ejemplos, no hay un ejemplo de hacerse víctima, no hay un ejemplo de como decimos, renegar, frustrarse. No habla ninguna de esos factores los ejemplos. Habla de gente que actuó, que le creyó a Dios y vio su milagro. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que nosotros también tenemos que cambiar muchas veces nuestra actitud. Buscar, creerle al que nos va a dar el milagro. Usted y yo tenemos una bendición que a veces se nos pasa por alto. Tenemos a nuestro favor la fuente del milagro. Y ya todos estos ejemplos que le he compartido, le repito, hay muchos más, pero son los que el Señor me hizo sentir compartirle. Pero a la misma vez también el Señor me ha inquietado a compartirle parte de mi testimonio. No para que digan que Marisol, wow, qué actitud. No, hermano. Se lo voy a compartir porque yo no le puedo hablar de algo que yo no he vivido. Y lo que yo he pasado es pequeñito para otras cosas que han pasado otras personas y que su actitud es un gran ejemplo de bendición para todos nosotros que estamos en estos caminos. Pero voy a comenzar por compartirle parte de mi testimonio, que sé que muchas cosas de estas ya las compartí, pero no así resumidas, ¿verdad? Sino que una en cada momento. Y a la misma vez el Señor también me ponía un ejemplo más de alguien más aquí en el ministerio, que con ese vamos a cerrar. Pero en cuanto a lo que es mi testimonio, muchas cosas, hermanos, si yo veo atrás y veo la actualidad, créanme que en ese momento yo no me hubiera imaginado llegar hasta donde estoy. Con esto no le estoy diciendo que ya llegue a la cima, no. Con esto le quiero decir que esto va de paso a paso conforme a la voluntad de Dios. Pero que en la actitud y la forma de tomar las cosas y en cada paso pequeñito, ahí estaba el poder de Dios actuando. Y entre esos está el poder haber estudiado. Yo les he compartido pues que yo vengo de una familia muy humilde, sencilla, de campo, y en cuanto al recurso económico no era algo que estaba ahí de sobra. Teníamos lo necesario y pues una infancia que fue un poco dura porque sufrí de bullying. Para ver de generar ingresos para yo poder ir aunque sea a la escuela, me tocaba vender empanadas, pasteles, panes de barra, panes con pollo, lo que conocemos, cosas así. Y entre los mismos niños y las niñas de la escuela, de la colonia, incluso me pusieron el nombre de uno de los productos que yo vendía. Y me recuerdo que en los recreos, en los corredores del centro escolar donde estudié, allí había una que dos niñas siempre fastidiándome, haciéndome bullying, y se burlaban para que todos los niños, el resto, se rieran de mí. Algunas veces, no les voy a negar, me defendí, otras solamente lloré. Y fue tan extremo todo al punto que incluso algunos de los compañeros no se querían sentar a la par mía, siempre me ponían como allí marginada. Aquí no se sienten cerca de ella, no, y se sentaban aparte. Y en aquella inocencia, ¿verdad? Yo no me podía defender mucho, no había tampoco ahí alguien que me estuviera defendiendo, porque pues de mi familia yo soy la mayor, no tenía un hermano, no tenía un primo, no tenía nadie que estuviera ahí por lo menos defendiéndome. Y me tocó luchar con eso del bullying, con esa marginación de que el verme como si nada, porque no tenía los recursos quizás que tenían los otros niños. Bueno, crecí entre tantas luchas y todo, pues la mano del Señor estuvo ahí, y le doy gracias a Él porque
en esa actitud él estuvo operando, pues gracias a Dios no quedé marcada con eso, yo lo superé, pasó ahí, hasta ahí nomás, no me quedé con eso. Sé de muchos niños que se quedan ahí en ese momento, marcados en su vida y es muy duro para ellos. Pero la honra y la gloria sea para el Señor, pues no me quedé ahí, con la ayuda del Señor avancé. Y hay unas frases que me marcaron tanto cuando yo ya iba a graduarme de 9º grado. Me recuerdo que una de las compañeras de clase me dijo esta expresión. Ay, Marisol, me dijo, lástima, vos sos bonita, pero no tenés dinero para estudiar, me dijo. Así como se lo estoy diciendo, así me lo dijo. Y yo me recuerdo que yo solo me le quedé viendo y no le contesté ni nada. No le contesté, solo medio me sonreí. Entonces, hermanos, al siguiente año yo quería estudiar y se puso bien difícil porque ya para ir al bachillerato era más difícil todavía que la escuela. Pero la mano del Señor siempre estaba ahí actuando. Pues yo le dije a mi mamá que quería estudiar y mi mamá se sobreesforzó, pues mi mamá trabajó ahí en una empresa que está ahí en el cantón. Y ella trabajaba de noche, yo estudiaba de día y así. El punto es que por la misericordia del Señor yo logré sacar los 3 años de bachillerato y me logré graduar. Y después venía lo de ir a la universidad. Y pues cualquiera pensaría aquella niña que le hacían bullying, que se burlaban de ella porque vendía empanaditas, pasteles y panes. Y pues cualquiera hubiera pensado, esa niña no va a llegar a la universidad. Y me recuerdo que incluso dentro de ese momento, antes de ya casi entrar a la universidad, estuve trabajando en un ciber. Y hubo una mujer, la dueña del ciber, que dijo que llegó alguien y me preguntó, Marisol, ¿estás estudiando? Porque estaba cerca de una universidad el ciber, pero en ese momento yo no estaba estudiando. Y bien recuerdo las palabras de esa mujer que le dijo, ¿y esta de dónde va a estudiar? Le dijo. Ahorita, hermano, yo se lo cuento normal, pero en ese momento yo me fui al baño y lloré y yo dije esto. Un día, Señor, tú mismo callarás las palabras de esta mujer. Pero a ella no le dije nada, hermano. Entonces, y luego de eso, pues pasaron como 2 años y yo ahí, ¿cómo hago? Y ahí es donde quiero contarles dónde tiene que ver la actitud. Porque pude haber dicho, pues no tengo los recursos, no encuentro un trabajo de medio tiempo y ¿qué voy a hacer? Pues no se me abre nada. Pero ahí empecé a tocar puertas, ahí empezó a obrar el Señor. Y empecé primero con la universidad. La gloria y la honra es para el Señor. El Señor abrió la puerta de la universidad para darme una beca completa. Y el Señor es tan lindo que cuando Él comienza, por eso digo, cuando Él comienza a obrar, Él completa. Luego Él tocó el corazón de un familiar y ese familiar se volvió como lo que llamamos un apadrinamiento para todo lo que necesitaba. No siendo suficiente, el Señor también me permitió poder tocar las puertas de la alcaldía municipal donde yo residía. Y Él también abrió ahí un medio para yo poderlo hacer. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que si yo me hubiese quedado, no, pues no tengo y no sale de ninguna forma, no. Yo estaba orando porque el Señor sabe que yo le estaba pidiendo lo que deseaba. Pero a la misma vez estaba tocando puertas, hermanos, a ver qué se abría, a ver qué se abría. Y la honra y la gloria es para el Señor que se abrieron esas 3 puertas de bendición para yo poder sacar mi título. Por eso yo siempre que puedo, yo le digo este título y el Señor lo sabe, Él me está viendo. Esto no es mío, es de Él. Porque fue Él que abrió un medio. Fue Él que hizo todo lo necesario para que yo lo pudiese lograr. Entonces es de Él. Nada de lo que tenemos en esta tierra nos pertenece, es de Él. Entonces eso le puedo compartir en cuanto a estudiar. Luego le comparto lo de a la edad de 10 años, hermano, yo estaba en la escuela y yo no me explico porque mi mamá era de que comiéramos en la casa y comíamos a la hora, no es algo que comíamos en fuera de tiempo, no. O sea, no le encuentro explicación. Quizá humanamente no la tiene, pero Dios algo quería hacer. A la edad de 10 años yo me empecé a quejar de un dolor horrible en la boca del estómago y aquel ardor y aquel dolor que incluso me decían, no es el vientre que te duele, no es el vientre, es acá. Me revisó un doctor, me revisó otro y hasta que un tercer doctor me dice, ay niña, tiene gastritis.
Una niña de 10 años escuchar que tenía gastritis. No le puedo explicar lo que sentí, pero no me sentí de lo mejor que se pueda decir. Y aquello, hermano, fue una lucha porque incluso a veces, como a mí me gustaba ser bastante aplicada en el estudio, y a veces llevaban unos dolores que para qué le cuento. Y una vez un doctor me dijo, mire hija, me dijo, yo sé que usted quiere ser bien aplicada, pero déjeme decirle, ¿usted quiere, me dijo, salir con algo honorífico y morirse? ¿O quiere sobrevivir, me dijo, y pasar lo que sea necesario en su estudio? Me dejó pensativo aquel médico con lo que me dijo. Y traté de cuidarme más, de ser más cuidadosa con lo que comía, a la hora que comía. Pero quiero decirles, hermanos, que aquello pasó un año, pasaron 5 años, pasaron 10 años, hermanos, pasaron 15 años, hermanos. Y yo seguía con la enfermedad. ¿Qué cosa yo no tomé? ¿Qué cosa no me dijeron tómese? Me acuerdo que incluso me tocó hacerme la endoscopía. Mi hermano Marlon me acompañó, me recuerdo. Y él vio todo lo que tenía adherido a la pared de mi estómago. Y me dice, él tenía un montón de puntitos oscuros. Me hicieron una muestra para biopsia y salí positiva de la bacteria pylori bacteria. Y me trataron con antibióticos y todo. Después me hicieron pruebas según que estaba negativa, pero de la bacteria. Pero aquella lesión en las paredes de mi estómago seguían ahí. Yo, hermanos, a veces en la madrugada con la mano apretada ahí en el abdomen, yo no podía dormir, yo lloraba. Habían días que yo no iba a la universidad en la mañanita, cuando era la primera hora de la clase, porque es que era horrible aquello. Y no podía comer cualquier cosa. Y me recuerdo que le dije, pasaron 15 años. El punto es, hermanos, que llegaron los 18 años de esa enfermedad. No de mi edad, de esa enfermedad. Y me recuerdo que en ese tiempo, hacía poco, yo me había reconciliado. Y le soy sincera, entró en mí aquel primer amor, que yo adoraba al Señor y adoraba al Señor. Y yo no le pedía una sanidad. O sea, yo dejé que el Señor hiciera lo que fuera su voluntad. Llegó a ese punto, ese amor tan fuerte en Él, que yo no me enfoqué en buscarle una sanidad, ni pedirle una sanidad. Y me recuerdo que en una mañana, como a las 9 de la mañana, estábamos orando en la casa donde mi papá. Y sin esperarlo, hermano, llegó el milagro. Llegó el milagro. Me quedé tan impactada porque fueron 18 años, hermanos, que padecí eso. No fueron ni 12 como la mujer del flujo de sangre, fueron 18 años. Pero el milagro llegó. Y la honra y la gloria es para el Señor. Ni una medicina me pudo sanar. Nada me pudo quitar aquello. Ni un médico. Pero vino el médico de médico, donde llegó el punto que yo me deposité totalmente en Él sin pedirle literalmente aquello. Pero aquel deseo de adorar al Señor y todo. Y el Señor obró, hizo una sanidad. Y ahora también le comparto lo de la sanidad en los riñones. En ese mismo tiempo que ya iba como entre 15 y 18 años de la enfermedad de la gastritis con la bacteria que le comenté anteriormente, un malestar en los riñones, un dolor inexplicable, unas calenturas y todo aquello feo. Me tocó hacerme exámenes y el diagnóstico fue que yo tenía cálculo en los riñones. Y así como yo empezaba a escuchar condiciones, por ejemplo la gastritis, que mira, eso se convierte en cáncer, así lo mismo con los riñones, que mira que esto le toca hacerse uno esto y lo otro, nada positivo alrededor mío. Pero el Señor ya venía haciendo algo. Y cuando yo escuchaba esos comentarios, yo no me había reconciliado aún. Llegó el momento que la misericordia del Señor me alcanzó y me reconcilié. Y también por los riñones, hermano, no fue algo que yo le pedí al Señor. El Señor obró de otra manera ahí. Aparte de lo que le conté que me tocaba hacer en mi infancia para ganar unos cuantos colones, porque en ese entonces eran colones.
Me recuerdo que también, hermano, sufrí de acoso. Cuando estaba bien pequeña, incluso ni iba a la escuela, me tocó pasar algo bien feo con un muchacho que él ya estaba bastante, bueno, adolescente. Y luego, hermanos, cuando estaba adolescente me tocó sufrir acoso también de alguien ahí cercano a la casa donde vivíamos. Y no siendo suficiente, cuando estaba en la universidad también sufrí de acoso de un maestro de teatro. Y ahí me acuerdo que yo le pedí consejería al pastor y yo le dije, mire hermano, yo ya no puedo más, yo tengo que hacer las horas sociales ahí y no soporto el acoso. Y él me dijo, armate de valor y llegar a la universidad y poner una queja. Mi actitud era, hermano, darle por final aquello, que me cambiaran de área para poder hacer mis horas sociales por la beca. Pero el Señor me sorprendió. Cuando llegué a la universidad y yo dije que quería hablar con alguien del área social correspondiente a teatro, pregunté por la persona la que me estaba haciendo el acoso. Y me dijeron, cambió de administración en la universidad y ya no labora aquí, ya fue despedido. No le puedo explicar, hermano, yo me fui para el baño y lloré. Porque la mano del Señor había actuado. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que también, hermanos, a raíz de esos acosos, no crea, por mi mente pasó el decir, yo quizá un día no voy a tener pareja porque, o sea, fue feo pasar eso. Pero hasta ahí obró la mano del Señor. Y a mi esposo pues nos conocimos desde que estábamos en el instituto, en el 2007. Pero como le repito, nada pasa antes ni pasa después. Estando en la universidad fue que empezamos a hablar un poco más y nos hicimos novios. Pero ¿a qué viene la hermana con todo esto? Que le quiero decir que a pesar de aquellos acosos, el Señor sanó mi corazón y pude ver que no podemos generalizar que todos son iguales. Sino que quiero decirle que en la obra del Señor se perfecciona en todo lo que pasemos. Entonces, y pues después de un noviazgo y todo, llegó el momento de que le estábamos preguntando al Señor si era su voluntad que nosotros nos casáramos o no. Y ahí viene lo de los riñones. Y yo le pedí algo muy personal al Señor, obviamente a mi esposo, en ese entonces novio, no se lo dije. Y viceversa, él no me lo dijo a mí lo que había pedido. Me dijo él, así lo vamos a hacer. Y me recuerdo, hermanos, que también en una madrugada estábamos orando. Y el Señor, en su misericordia, me daba riñones nuevos. Y al solo poder hablarle, le hablé en ese entonces a mi novio. Y le digo yo, fíjate que pasó esto y esto. Y él se quedó callado. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dice él, no, me dice que yo le dije al Señor que si era su voluntad que fuera mi esposa, que te diera riñones nuevos. Y ahí pude ver la mano del Señor actuando en un milagro más. No solamente en sanar mi corazón por aquellos acosos, sino también, no le voy a decir que existen las parejas perfectas, porque no, todos tenemos defectos. Pero sin duda alguna, mi esposo es una gran bendición que él ha puesto a mi lado, porque es alguien que me apoya, me hace crecer, no es alguien que me estanque. Un equipo. Hablo en todo el sentido. Si a mí me toca ir a la oficina, él va con el niño. Si a veces nos toca ir a proyectos y andamos con el niño. En todas las labores es compartido. El cuidado del Ezequielito, que bañarlo, que la comida, que la limpieza, que la ropa, todas las cosas las compartimos aquí. No es que porque yo soy mujer o él es hombre, no. Y aparte de eso, pues una persona muy luchadora. Y sin duda alguna el Señor ha sido fiel en eso conmigo también. Y aparte de eso, pues el Señor, a través de la petición que tenía él, Dios obró un milagro en mí. Vemos aquí la actitud, porque se la menciono, porque es pedir la gracia del Señor, es pedir la dirección de Dios, y el Señor se mueve a misericordia y en milagro. Y luego lo de la infertilidad.
Yo para ese tiempo, hermanos, de que tenía gastritis, que en los riñones, tuve una bacteria en la sangre. Y después el diagnóstico del vientre, cuando me dijeron los médicos, no, usted no puede tener familia. Y si un día lo hiciera es peligroso, puede ser un embarazo ectópico, no se lo recomendamos. Yo no estaba ni casada. Y no me había reconciliado tampoco en ese entonces. Y cuando me reconcilié de la misma manera, yo no le pedí al Señor nada específico. Mi deseo solo era adorarle, servirle. Y Él me empezó a dar promesas. Y una vez que nos casamos, como la gente es tan tremenda, hermanos, iban como 5 meses y ya me empezaban a decir, mire, usted no se preocupa si no puede tener hijos. Y quiero decirles que el Señor me ayudó ahí en la actitud que iba a tomar. Porque me recuerdo que mi respuesta era esta. No, porque el Señor me ha dado una promesa. Y yo de esa promesa estoy tomada y Él sabe lo que va a hacer. Y lo que Él me ha prometido lo va a hacer. Esa era mi respuesta, hermano. Y pues no pasó mucho tiempo. Teníamos pocos meses no teníamos ni el año de habernos casado con mi esposo cuando salió positiva la primera prueba que me hice de embarazo. Y ahí el Señor también obró. Y ahí está Ezequiel, el milagro palpable de la bondad de Dios. Y cuántas cosas más, hermanos, que les puedo contar. Si me extendiera un poco más, nos llevaba mucho tiempo. Cuando les he contado lo del herpes sorte, ese fogaje que tuve en mis pies y tantas cosas. Y en todo el Señor ha sido tan grande que ha sido fiel. Pero la confianza nuestra tiene que estar puesta en Él, que Él es el dador del milagro. Y con esto cierro mi testimonio. Y quiero decirles que el Señor, cuando preparaba este material, por eso le digo, todos pasamos cosas distintas, conforme a la voluntad de Él. Y yo sé que hay muchos ejemplos en el pueblo cristiano de gente que nos sorprendemos la actitud que ha tomado entre una situación. Pero el Señor me traía ejemplos, hermana Nelly. Veamos la actitud que ha tomado mi hermana. Ella dijo, como sea, yo sobrepaso esto. Si ustedes fijan, ella en ningún momento dijo, hasta aquí voy a llegar. Ella incluso reiteró lo del convivio que quiere hacer. Y aún quebrantada porque ustedes mismos escucharon lo que estaba pasando, que no había gente alrededor. Y el Señor, de lo más pequeño a lo más grande, ha venido obrando. Pero enfoquémonos en la actitud que tiene mi hermana, aún con el dolor de los exámenes, y no solamente del cáncer, sino también de sus rodillas, de su garganta. Muchas veces hermana Nelly ya no ha podido más y ahí está orando, hermano. Hermana Nelly no solamente nos da un ejemplo de ser obedientes en un privilegio, sino también en esforzarse y reconocer que es Dios que la fortalece. Entonces le traigo ejemplos a la vida de hermana Nelly porque es el ejemplo que el Señor me inquietó a compartir del ministerio. Y que ella está aquí en el ministerio. No le estoy hablando de alguien particular, le estoy hablando de hermana Nelly. Cada actitud, cada vez que ella nos cuenta con alegría, a pesar de la dificultad que está pasando, hermanos, ahí nos está dando una lección también a nosotros. Un ejemplo a seguir. Y nos gozamos por lo que ella nos ha compartido en esta noche. Porque Él es fiel. Gracias a Dios no se ha extendido más el cáncer. Y no dudamos que el Señor sigue obrando. Porque Él todo lo que permite, hermano, lo permite para Él demostrar su poder. Y cerramos con esto. Busquemos nuestro milagro, cambiemos nuestra actitud, ya no digamos, es que hasta aquí voy a llegar, es que me voy a morir. No, hermanos, la vida Dios la da y Dios la quita.
Nadie llega más allá ni menos de lo que Dios quiere. Y si al Señor le place permitirnos pasar momentos difíciles, pero Él ha prometido estar con nosotros hasta ahí también. Nuestra mente siempre tiene que estar anclada en la fuente del milagro. Nuestra vida tiene que estar anclada en la fuente del milagro, porque Él es el único que nos puede auxiliar cuando usted y yo ya no podemos con nada, por más que nos esforcemos. Pero tenemos al que todo lo puede. Así que recuerde, cambiemos de actitud, que viene un milagro. Yo no sé cuál sea su necesidad. Muchas necesidades las conozco porque nos las comparten para peticiones. Pero hay cosas que solamente usted y Dios las conocen. Pero no hay que cansarse de esperar el milagro. La mujer del flujo de sangre esperó 12 años. Y como les digo, yo no le voy a hablar de algo porque no va a ser que diga la hermana Marisol como ella no sabe qué es pasar tanto tiempo. Pasé 18 años, hermanos, para ver la sanidad. Pero el Señor la hizo. Les repito, el milagro no llega tarde ni temprano, llega en el momento que Dios quiere. Pero nuestra actitud acompañada de fe hace la diferencia.